Los bendigo con la paz de Dios. Tengan todos ustedes la bendición de Dios sobre sus vidas. Quisiera compartir con ustedes un tema que es muy frecuente escuchar y es muy habitual escuchar en las personas que mayormente que quieren tener una excusa para no congregar, para alejarse de la congregación. Y cuando usted se aleja de la congregación, aunque usted quiera decir yo no me alejé de Dios, esa es hipocresía, es un engaño, es una mentira. El que no quiere congregar y no quiere estar en comunión con los hermanos, no tiene a Dios, ya rechazó a Dios. Porque el que no ama a su hermano que ve, no puede amar a Dios que no ve. Y el que no ama a su hermano es un homicida. Y el homicida no entra en el reino de los cielos. Escuchando a personas que de repente dicen, yo no me congrego por tal debilidad de mi pastor o por resaltando algún defecto. Como que exigiendo una perfección en un hombre. Señores, todo hombre tiene, cuando hablo hombre, mujer, tiene virtudes y tiene defectos. Pero el error de las personas que quieren excusar o que quieren justificar su alejamiento de Dios es queriendo justificar el defecto de algún hombre. Saben que nosotros los seres humanos tenemos que luchar todos los días para vencer y para superarnos y dice el Señor le habla a Abraham y le dice, anda delante de mí, sé perfecto. Pero Dios no le dijo a Abraham que sea exento de errores, sino que perfecto, la palabra traducida quiere decir una persona madura, una persona templada, equilibrada, una persona que sepa posesionarse, que tenga carácter, una firmeza, que no sea un de doble ánimo, un inestable. Un pastor no debe ser inestable, de doble ánimo, cambiante, tiene que tener una estabilidad y tiene que ser firme. No puede tener esos defectos. Esos defectos sí, no se puede estar con una persona porque el hombre de doble ánimo, la persona de doble ánimo es inconstante, no es apto para un servicio, no es apto para un matrimonio, para un compromiso, para un trabajo, para una familia, porque es cambiante. Pero un pastor tiene que tener esa firmeza, tiene ese carácter. Pero encontramos en muchos lugares en la Biblia que los hombres usados por Dios tuvieron defectos físicos, debilidades. Encontramos al gran profeta Eliseo, que fue humillado y menospreciado por tener un defecto físico. Lo despreciaron, le trataron mal porque era calvo y aquello era una humillación y era algo que no era bien visto para un ministro. No podía ser pastor, no podía ser ministro teniendo ese problema, ese defecto. Pero él se fortaleció en esa debilidad y amó a Dios y sirvió a Dios y fue un tremendo hombre usado, un instrumento usado. ¿Por qué? Porque él tenía una firmeza y ninguna cosa de esa podía. Hay muchos que dicen, yo no voy a servir porque a mí me atacan por esto, por aquello. La gente van a buscar, los que no quieren servir a Dios, los que quieren rechazar la gracia, van a buscar miles de maneras para justificar su pecado. Porque rechazar, de no congregar o no amar a un hermano es pecado. Y antes de ser tu pastor, es un hermano. Después lo reconocemos y lo respetamos como pastor. Ahora encontramos al apóstol Pablo. Para nosotros, para la historia de la iglesia, el apóstol más grande. No hubo uno como él. Y fue un hombre tremendamente con debilidades, con defectos. Tuvo tantas debilidades que era notoria, pero era un hombre firme en la fe, era un hombre con una posición en Cristo, era un hombre que no cambiaba. ¿Por qué? Porque se había convertido. Cuando nosotros tenemos a Cristo y nosotros vivimos por fe, nosotros sabemos superar los defectos y no miramos los defectos de los otros, sino nos concentramos en nosotros mismos. El apóstol Juan habla en una de sus cartas y dice, ten cuidado de ti mismo. Para que no pierdas el fruto de tu trabajo. Mira por ti mismo.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo, cuida de tu manera de conducirte, cuida tu fe, cuida tu moral, cuídate, cuida de cómo vos vivís la vida, no mire a los demás, deja de reflejar en defectos de otros. Nosotros no podemos reflejarnos en defectos de seres humanos, de pastores, de ministros, sino que nosotros tenemos que servir a Dios. Por eso la Biblia nos enseña a que nosotros debemos aprender a amar y respetar a nuestros pastores, honrarlos, para que ellos hagan su trabajo sin tener que soportar esas cosas. Lo enseña en Hebreos, y para que ellos lo hagan voluntariamente, no quejándose ni murmurando. ¿Por qué? Porque a veces la gente le hace pesada la carga a un pastor con esas maneras de conducirse. Y no todos están preparados para soportar. Hay pastores que lo soportan, otros no. A otros le cala hondo, le lastima. Y a veces abortan el ministerio por causa de esas cosas. He escuchado pastores, colegas del ministerio, que me han comentado, dejaron el ministerio, lo abandonaron cansados de las burlas, de las críticas, de las persecuciones. Porque las personas, en vez de servir a Dios y escuchar los mensajes y la enseñanza de su pastor, se concentraron en mirar y en buscar defectos en sus pastores, y han hecho que ese pastor, con un llamado de Dios que podía bendecir las almas, se quedara en el camino. Un día esas personas darán cuenta, porque fueron tropiezo. Y la Biblia me enseña a no ser tropiezo a nadie, sino ser ayuda. Y si no voy a ayudar, salirme del camino y dejar el lugar libre. Porque viene el tropiezo. Mejor le sería atarse una piedra en el cuello y soltarse al mar, que estar haciendo tropezar a las personas. Y hay veces personas con la murmuración, la queja y la crítica están siendo tropiezos ministerialmente para algún pastor. El pastor puede tener debilidades y defectos, lo único que tiene que ser, ¿qué es lo que no tiene que ser un pastor? A ver, el pastor, para que usted pueda seguir. El pastor no tiene que ser un pastor falso, no tiene que ser mentiroso, no tiene que ser hipócrita, no tiene que ser una persona de doble ánimo, tiene que ser una persona sincera, es una persona fiel, y una persona perseverante. Un pastor no puede quedarse porque si usted es un pastor y las personas no cumplen, usted tiene que cumplir. No puede quedarse porque las personas se quedan. Hay alguno que si convoca un trabajo o una oración o una reunión, si la gente no llega o no cumple, ya se desanima y no quiere cumplir. Entonces ahí es donde esos errores. No puede desanimarse porque las personas no cumplen. Ese pastor tiene que tener firmeza, tiene que tener ese carácter, tiene que tener esa madurez. Lo que tiene que tener un pastor es ser maduro. La Biblia habla de ser maduro. Cuando le habla a Abraham, le dice: anda delante de mí, sé perfecto. Dios no le está diciendo que sea exento de faltas, errores, de debilidades, sino que le habla de madurez. Una persona madura tiene esa cabeza bien preparada para saber soportar. Y vemos a Abraham y vemos todo, las debilidades de Abraham, pero vemos un Abraham dispuesto a obedecer la voz de Dios y a caminar en la dirección que Dios le había encaminado. Dios le había dado una dirección, una orden, y Abraham cumpliendo la orden de Dios en fe. Eso es lo que nosotros necesitamos, hombres de fe, hombres con ese carácter. Y mire lo que dice el gran apóstol Pablo, dice de esta manera, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No quita que un pastor sienta debilidades o sienta angustia. Pablo sentía angustia, sentía tristeza, pero él más se fortalecía en Dios, porque él sabía cuando venía la angustia, la tristeza, cuando venía el dolor, cuando venían las persecuciones, las afrentas,
Entonces ahí el Señor se fortalecía. Yo les quiero pedir a ustedes que van a recibir esta palabra, que dejen de mirar defectos y buscando encontrar defectos en un hombre de Dios, sino que amen a Dios. Porque hay hombres con virtudes y con defectos, pero todavía hay pastores que aman a Dios. Hay corruptos, pero usted tiene que apartarse de eso, del mentiroso, del corrupto, del de doble ánimo, del inmoral, de aquel que no tiene palabra. Un pastor que da una palabra y no la cumple no es pastor. Si promete tiene que cumplirla. Y si no puede cumplirle se disculpa, llama, se comunica. Ese pastor que sabe perdonar y sabe restaurar. Entonces, si usted tiene un pastor con esa madurez, pastor que sabe ubicarse en el lugar, sabe ponerse en el lugar del que sufre, del que llora, del que falta, del que falla, sabe restaurar, pastor que demuestra el amor, porque usted le está buscando el defecto. Un día usted va a dar cuenta de que usted se apartó de Dios y quiso rechazar a Dios, pero no tuvo la capacidad de reconocer, soy yo la persona que rechazo la gracia y quiso poner la culpa a otro. Y a veces culpando a otro usted contamina a muchas personas y daña a muchas personas. Basta ya, es hora de madurar, es hora de dejar. Necesitamos, como dice la Biblia en Apocalipsis, colirio para los ojos, para ser lavados nuestros ojos, para poder ver claramente y ver, como dice el mismo Juan, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Y a usted, pastor, que se está desanimando por las críticas, por las persecuciones, anímese, levante su cabeza, ponga la mirada en Jesucristo. El que le llamó es Cristo, como hizo nuestro hermano Pablo, como hizo nuestro hermano Eliseo, como hizo Timoteo, como hicieron Tito, como hicieron los apóstoles, que no se concentraron en persecución, en crítica, en murmuraciones, personas que le buscaban. Al apóstol Pablo le buscaron miles de defectos, diciendo, este no es apóstol, si este ni con Jesús estuvo. Mirá cómo se maneja, no tiene esposa, es soltero. Mirá cómo se maneja, mirá el carácter que tiene. Mirá, va de frente, mirá cómo es duro, es tosco, mirá cómo es. Le persiguieron de todos lados, pero él decía, más bien, me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuanto más me persiguen, ¿por qué? Porque Cristo me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis amados consiervos, pastores, siervo, ministro, obrero, colaborador, usted, salmista, cantor, usted que está haciendo alguna obra en el Señor y está soportando, cárguese de fe, de esperanza, y sea una persona de fe. Supérese cada día. Claro, cada día tenemos que mejorar, cada día tenemos que reconocer nosotros nuestros errores y defectos, e ir a los pies de la cruz y hablar con Dios y confesar nuestros pecados y confesar nuestras faltas y confesar nuestros errores y llevar a Cristo nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque eso es grandeza. Cuando un hombre se reconoce ante Cristo, cuando un hombre reconoce que es débil, que es faltante, no anda diciendo por ahí yo soy débil y soy faltante, sino que cada día va a Cristo en secreto y después muestra ese carácter de fe, ese carácter de Cristo, ese carácter de firmeza, de estabilidad, de perseverancia y de constancia. Los bendigo, que la paz de Dios halle cabida en vuestros corazones. Reciban salud, reciban paz, reciban victoria y reciban prosperidad. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.